Voy a comenzar por coincidir con una cosa que acaba de decir Orlando. Lamentablemente, no sé si decirlo en esos términos, pero lamentablemente Cuba todavía no es un estado fallido en el sentido de que el grupo de personas que tiene las riendas del poder tiene todavía la capacidad, por medio del ejercicio de la violencia fundamentalmente, de ejercer ese poder y mantener por el momento, y nunca se sabe exactamente cuánto puede perdurar ese momento, en la isla. Pero en Cuba lo que sí hay, como él bien dijo, es un régimen fallido, un sistema fallido, un régimen de gobernanza fallido. ¿A qué me refiero? A cuando una sociedad no tiene la capacidad de alimentar a su población, de protegerla, de darle seguridad ciudadana, de darle los medios básicos que necesita para sobrevivir cada día, transporte, infraestructura, salud pública, educación. Y en eso es más que evidente que lo que existe en Cuba como un régimen de gobierno, como un sistema de gobierno, está totalmente fallido. Aquí hay un problema también de, no sé cómo decirlo, de cómo se califica por los distintos autores, por los distintos analistas, el régimen cubano. Bueno, durante muchos años, décadas, y con mucha justicia, porque además ellos mismos se autodescribían en esos términos, nos referimos a ese Estado como un Estado comunista. Un Estado comunista que, per se, por definición, es totalitario. Después hemos estado viendo que ha habido mutaciones dentro de ese Estado. Una de las mutaciones fundamentales, y que tiene que ver con esto que hablaba Orlando en cuanto a la situación de la población, es que los regímenes comunistas no se basaban para sostenerse en el poder exclusivamente en los regímenes totalitarios. Déjame quitar la palabra comunista. Los regímenes totalitarios, sea el franquismo, sea el estalinismo, Mussolini o un régimen comunista, no se basaban exclusivamente en el aparato represivo. Tenían un sistema de bienestar que cooptaba a grandes sectores de la población y que esos sectores se sentían agradecidos. Por supuesto, aquello se sobredimensionaba por la propaganda y parecía que ese país era el único que podía disfrutar de esos privilegios, cuando había muchos países que lo disfrutaban en libertad y en democracia, educación, salud y demás. Pero existía eso. Lo curioso del régimen cubano es que el régimen cubano ha mutado de ser un régimen comunista a ser lo que Moisés Naim define como un Estado mafioso, en el que ya no es una burocracia partidista la que manda, sino que hay una élite oligárquica que es de donde emana el poder, que en el caso de Cuba ha logrado crear un holding que controla el 70% de los recursos de la economía nacional y el 95% de las transacciones financieras, y ese grupo oligárquico le ha dado la espalda completamente al régimen de bienestar de los regímenes comunistas, de las sociedades comunistas. Entonces, nunca como ahora, sobre todo nunca como cuando hubo la crisis del COVID, fue tan evidente, tan brutalmente evidente, que mientras el 40% de los recursos del país se invertían en hoteles, que es igual a decir en lavar dinero con los hoteles que se sobrefacturan para poder servir a la clientela criminal internacional con la que está conectada el régimen cubano, solamente el 2%, el 1 tanto por ciento se dedicaba a producción de alimentos o incluso a salud pública en medio de la pandemia. Eso no le escapó a ningún ciudadano y eso es lo que determina que hoy en día hay una crisis en espiral hacia abajo en la gobernabilidad del país. Hay mucha gente que decía una semana antes de que explotara el 11 de julio, aquí no va a pasar nada porque todo estaba controlado, se callaron por un ratito y ya están otra vez con la misma cantaleta, aquí no pasa nada porque está todo controlado, y los revoltosos se fueron. Óigame, hay 11 millones de ciudadanos, se fueron 450.000, esos no eran los únicos que estaban inconformes en ese país. Y además, cuando usted tiene una situación como la que está enfrentando el gobierno cubano actualmente, léase, total colapso energético, donde virtualmente no hay posibilidades, no es solo un problema de gasolina, de darle electricidad al país,
falta de gasolina, crisis del transporte. Cuando hay crisis de la gasolina también ahí entran en crisis los sistemas para bombear agua a las ciudades. Dentro de poco empezarán a ver que cada vez hay más escasez de agua. Hay crisis para recoger la basura, ya hay problemas de vectores, epidemias, por la cantidad de toneladas de basura que se están acumulando. Eso, señores, es invivible y nadie está dispuesto a morirse con el apagón sin comida para sus hijos en medio de esas circunstancias. Entonces, miren para Haití, los supuestamente mansos haitianos acaban de atacar a machetazos a mafias muy bien armadas y crueles, muchísimo más crueles que cualquier represor de pacotilla en Cuba. Y sin embargo, los han puesto en polvorosa, con pies en polvorosa. Lo que va a suceder en Cuba, nadie lo sabe, la ingobernabilidad es creciente. Gracias.